Abrir las Escrituras en el libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17. Y bueno, estamos en serie de sermones libres, textos selectos, pero ya Dios mediante en febrero estaremos comenzando una nueva serie de Primera a Timoteo. Así que estén orando por eso, para que el Señor use su palabra y ese libro para bendecirnos durante ese tiempo que estemos ahí en Primera a Timoteo. Pero por ahora estaremos predicando sermones de textos selectos. Así que hoy vamos a hablar de esta pregunta que yo les envié en el chat de la iglesia. ¿Qué es Jesús para ti? Vamos a responder esta pregunta a la luz de este texto. Y este texto es uno de las más grandes declaraciones en la Escritura de quién es Jesús. Bueno, dos de las grandes declaraciones en la palabra de Dios están en manos o en voz de Pedro en representación de los discípulos. Este hombre, a pesar de sus errores, de su ímpetu, de su autoconfianza, era un hombre que amaba al Señor y un hombre que reconocía a Cristo como su Señor y Dios. Vamos a orar y luego leer el pasaje. Bendito Señor y Padre eterno, humillados delante de su presencia, vamos, Señor, pidiéndole su bendición y dirección. Padre, que a pesar del calor, tú, Señor, quites cualquier distracción que pueda haber en nosotros y que podamos poner atención a tu voz. Atención, Señor, a lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Usa este texto, usa tu palabra, Padre, y habla a nuestros corazones. Muéstranos quién es Jesús, Señor, y la grandeza de su majestad, de su gloria. Oh, Señor, si el mundo conociera quién es Jesús, Padre, sería un mundo distinto, un mundo que clamaría a ti, Señor. Padre, ayúdanos a proclamar a nuestro Señor Jesucristo, a hablar de su grandeza, a hablar de su poder. Ayúdanos a conocerle cada día más, Señor, y a amarle con todo nuestro corazón. Bendice este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 17, dice la palabra del Señor: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, como les dije, este es un texto de una de las revelaciones más grandes en la Escritura. Una de ellas es esta, donde Pedro dice a Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y vamos a profundizar un poco más en eso en un ratito más. Pero también Pedro, en otra ocasión, cuando en el capítulo 6 de Juan, el Señor, los discípulos que le seguían, las multitudes que le seguían por interés a Jesús, le abandonaron. Jesús le dijo a los discípulos: ¿acaso quieren ustedes irse también? Y Pedro, en representación de los 12, dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, las dos declaraciones más grandes de la Biblia hacia Jesús, bueno, están en manos del discípulo, del apóstol Pedro. Entonces, la pregunta más importante que cualquier persona puede responder es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y ojo, con esta pregunta yo no quiero relativizar a Jesús y que podamos decir: eso es Jesús para ti, pero para mí Jesús es otra cosa. No estoy queriendo relativizar a Cristo, sino que podamos nosotros saber realmente qué significa Jesús en nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros y qué valor tiene Cristo en cada uno de nuestros corazones? Entonces Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Este pasaje es crucial
Porque no solo nos revela la identidad de Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, sino también la importancia de la respuesta personal o la apreciación personal que tenían los discípulos acerca de Jesús. Y eso es lo que quería llegar Cristo. Saber qué sus discípulos pensaban acerca de Él. Si pensaban lo mismo que los hombres pensaban, o ellos realmente sabían quién era Jesús. Entonces, a través de esta pregunta, como les decía, no quiero relativizar a Jesús, sino que nosotros podamos saber si realmente creemos en Jesús, si realmente sabemos quién es Jesús y qué significa Cristo para cada uno de nosotros. Hermanos, en el contexto aquí de Mateo, nosotros ya vemos a nuestro Señor Jesucristo revelándose abiertamente a sus discípulos. Recuerden que Cristo se comenzó a revelar de manera progresiva, poco a poco. Al principio les decía a los que sanaba, no le cuenten a nadie, no le digan a nadie lo que he hecho por ustedes. Porque aún no era el tiempo de que Jesús se revelara. Poco a poco Él debía ir revelándose como el Mesías, tanto a sus discípulos como a la gente en general. Entonces, desde ese entonces Jesús comenzó a hablarle también de lo necesario que era que Él padeciese por causa de nosotros, por causa de sus discípulos. En los versículos anteriores de este texto nosotros vemos a Jesús hablándole a sus discípulos acerca de que se guardaran también de la levadura de los fariseos o de la doctrina que ellos enseñaban. Pero ahora se acerca a sus discípulos para preguntarles personalmente y para saber qué ellos pensaban acerca de Él y si podían declarar con sus palabras quién era Jesús. Entonces Jesús le comienza a decir, ahora, ustedes, ¿quién dice? ¿Qué dicen? ¿Quién soy yo? ¿Qué dicen acerca de mí? Entonces una pregunta que nosotros también debemos responder como discípulos del Señor. ¿Quién es el Señor para nosotros? Si le preguntara a cada uno de ustedes quién es Cristo, o le entregara una hojita con esa pregunta, ¿quién es Cristo? ¿Qué podrían poner? ¿Qué podrían escribir? ¿Qué podrían decir acerca de Jesús? ¿Qué significa el nombre de Jesús en tu vida? En tu vida práctica, en tu diario vivir. Hermano, nadie puede negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús en este mundo. Él vino a la tierra, Él vivió como un ser humano en este mundo. Nosotros creemos y afirmamos a la luz de la palabra de Dios que Cristo mismo es Dios que se hizo hombre. Pero aún los ateos, aún la ciencia, aún los historiadores no pueden negar que Cristo vino a este mundo, porque nuestra historia se marca con la venida de Cristo. Nosotros contamos, ¿cierto?, antes y después de Cristo. Entonces, Cristo vino a este mundo, Cristo existió y eso no cabe duda. Entonces la pregunta no es para nosotros si Cristo existió, si Cristo es real. La pregunta es, ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué significa Cristo para ti? Y la Biblia nos revela muchas cosas acerca de Cristo. La Escritura le da muchos títulos a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Escritura dice que Jesús es el Mesías. La Escritura dice que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Hombre. Cristo mismo les pregunta ahí a sus discípulos usando ese título de Hijo de Hombre. La Escritura nos señala que Él es el buen pastor, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la vid verdadera, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la piedra angular, Él es el primogénito de toda creación, dice Colosenses. Él es el Redentor, Él es el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el Hijo de David, porque Él es el prometido de la descendencia de David. Él es el siervo sufriente de Isaías 53, es varón de dolores, es el alfa y la omega, es Emanuel, es Hijo de Dios. Él es el postrer Adán y mejor Adán. Él es el Santo de Dios. Él es el Salvador del mundo. La Biblia le da muchos títulos como esos a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es Jesús para ti, hermano mío? ¿Qué significa Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo en tu vida y tu corazón? Entonces vamos a ver en el verso 13 la pregunta de Jesús a sus discípulos. Versículo 13, una vez más. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
O sea, la primera pregunta de Jesús a sus discípulos es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús usa este título mesiánico para expresarse acerca de Él mismo, refiriéndose a sí mismo. Y el título Hijo de Hombre es un título usado para hablar de su humanidad, para hablar de su humillación al hacerse hombre. Porque nosotros afirmamos que Cristo es Dios, el eterno y glorioso Dios, que un día, por el decreto divino, decidió hacerse hombre, decidió hacerse como uno de nosotros para morir en la cruz por nosotros. Por lo tanto, el título Hijo de Hombre es un título mesiánico porque se usaba en el Antiguo Testamento, se expresa en el libro de Daniel para hablar de Dios también, que un día iba a venir, el Mesías que había de venir, ese Hijo de Hombre que un día iba a venir, que se iba a hacer hombre por nosotros, porque tenía que ser hombre. Y el Antiguo Testamento así lo profetizaba, así lo anunciaba. Entonces, al Jesús preguntarle a sus discípulos esta pregunta acerca de qué opinaban los hombres acerca de Él, Él no quería indagar un poco acerca del corazón de cada una de las personas. Jesús ya sabía lo que los hombres decían acerca de Él. Él es Dios. De hecho, Juan capítulo 2 dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio acerca de los hombres, porque Él sabía lo que hay en el corazón del hombre. O sea, no es que Jesús no sabía lo que la gente opinaba de Él. Él quería escucharlo de boca de sus discípulos para saber, para hacerle después la segunda pregunta y saber si los discípulos opinaban igual a la gente o tenían una apreciación distinta de quién era el Hijo de Dios, de quién era Cristo realmente. O sea, Jesús quería saber la opinión de sus discípulos, si la opinión de sus discípulos era la misma que la opinión de los hombres, de la demás gente. Entonces, ¿qué le responden los discípulos a esta pregunta? Bueno, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, la gente decía, este es su profeta. De hecho, recuerda las palabras de Nicodemo cuando se presenta frente a Jesús en el capítulo 3 de Juan y le dice, nosotros, le dice a los discípulos, hemos creído que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo, en primera instancia, no reconocía a Jesús como el Mesías, sino como alguien venido de Dios. Mucha gente decía, este quizás es alguno de los profetas, pero no lo reconocían como el Mesías prometido, como el Mesías que había de venir. Hoy día mucha gente cree en Dios, pero solo creen que Dios existe, o creen que Jesús es un profeta, o creen que Jesús fue un buen maestro, o creen que Jesús, como dicen algunos también, fue un revolucionario que vino a cambiar la sociedad, o un buen maestro, o un buen ejemplo a seguir, o alguien a quien debemos imitar, pero no es el Señor de sus vidas. Así pasaba con mucha gente, muchas multitudes que seguían a Jesús. Así pasa hoy en día en muchas iglesias, asistentes a las iglesias que vienen porque creen que Jesús puede ayudarle en algo, creen que Jesús es un ser divino, pero no creen que Jesús es el Señor de sus vidas. No han creído verdaderamente en Él como su Salvador. Está lejos de ellos esa realidad. Mucha gente apreciaba a Jesús por los milagros que Él hacía. Mucha gente apreciaba a Jesús por el bienestar que podía entregarle Jesús, pero no le reconocían como el Señor y Dios, como el Dios verdadero. Entonces, estas respuestas que entregan los discípulos a Jesús acerca de lo que la gente pensaba de Él refleja justamente la confusión que había en la sociedad respecto al Mesías, las expectativas que habían respecto al Mesías, pero la confusión también. Recuerden que los judíos esperaban al Mesías desde los tiempos de Noé. Cuando pensaron que Noé, los padres de Noé pensaban que él iba a ser el que iba a libertarlos, él iba a ser el liberador del mundo, él era la simiente prometida. Entonces los judíos esperaban a su Mesías, pero tenían una visión equivocada de quién era el Mesías. No entendían quién era el Mesías. Entonces en nuestra sociedad hoy día también las opiniones acerca de Jesús son variadas. La gente piensa simplemente en Jesús como un buen maestro, como un buen ejemplo. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Imagina que
que tú vas por la calle, o alguien va por la calle que no aprecia el arte. Yo no soy mucho de pinturas, de ese tipo de arte, pero hay gente que valora y aprecia eso. Pero imagínate, alguien va por la calle, alguien como yo que no aprecia mucho la pintura, ese tipo de arte, y se encuentra, no sé, en la calle con la Gioconda de Da Vinci. Y tú dices, oye, está bonito el cuadro, me parece ingenioso, pero no sé mucho acerca de ese arte, y le ofrece 20,000 pesos, 50,000 pesos por ese cuadro. Pero si una persona va a una galería de arte donde hay exposiciones acerca de esto y se encuentra con ese cuadro, va a saber cuál es el valor de eso y qué tipo de arte es y quién lo hizo. No va a decir simplemente, es bonito. O es como, y se ha hecho este experimento, yo lo he leído por ahí. Pero por ejemplo, imagínate encontrarte en la calle, en la plaza o en el metro en Santiago tocando a Joshua Bell o a André Rieu, ahí una tonada, una música. Y tú pasas y le pones 500 pesos ahí en su sombrero. Y dice, oye, que toca bonito. ¿Sí? Entonces, se han hecho esos experimentos donde artistas han tocado en el metro en algún lugar, en algunos países, y la gente no aprecia eso, porque no sabe de esa arte, no sabe de música. Pero hay gente que sabe de música, que va a ver los conciertos y paga entradas carísimas para ver a Joshua Bell o a André Rieu. Porque saben lo que significa, el valor de esos conciertos. Obviamente este ejemplo, esta ilustración no nos muestra claramente quién es Jesús, pero mucha gente no sabe el valor de lo que es Cristo, de lo que significa Cristo. Incluso muchos cristianos han perdido el valor de Cristo en sus vidas, lamentablemente. Recuerdo las palabras de Jesús a la mujer samaritana, que son tremendamente reveladoras. Y Jesús, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, dame de beber, y esta mujer le dice, y tú siendo judío, me pides a mí de beber siendo yo mujer primero y mujer samaritana. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías agua que salte para vida eterna. Hermanos, si el mundo y nosotros supiéramos quién es Jesús, si nosotros conociéramos quién es Jesús en toda su plenitud, en todo su esplendor, hermanos, estaríamos llorando, clamando, cantando más fuerte al Señor, escuchando con más atención su palabra. Pero a veces no dimensionamos quién es Jesús. Lamento yo cuando usamos todos nosotros a Jesús, y lo he dicho varias veces, como el genio de la lamparita, que lo frotamos cuando necesitamos ayuda, que lo buscamos cuando necesitamos algo, cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, cuando las cosas salen de nuestro control, cuando tenemos una necesidad. Y no estoy diciendo que no podemos acudir a Él en medio de una necesidad. Dios nos manda, nos llama a que nosotros acudamos a Él en medio de la necesidad, pero a veces solo lo usamos para eso. Y cuando estamos bien nos olvidamos de Él. Entonces no apreciamos quién es Jesús. Pero hermanos, si nosotros pensáramos y meditáramos más en quién es Jesús y en lo que debe significar en la vida de cada creyente, viviríamos una vida de mayor adoración, de mayor devoción. Entonces, no tenemos a Cristo como el mayor de nuestros tesoros, como el más grande tesoro en nuestra vida. Si nosotros también supiéramos quién es el que nos dio de beber de esa agua que salta para vida eterna en nuestro corazón, hermanos, sería distinta nuestra vida espiritual. Sería más fervorosa nuestra vida espiritual. El verdadero creer, el creer con una fe salvadora, por eso nuestra confesión de fe le llama al capítulo de la fe salvadora, porque hace una diferencia entre la fe salvadora a una fe común. Porque mucha gente tiene fe. Mucha gente dice creer en Dios.
Pero no es una fe verdadera, no es una fe que le salva. Porque la fe que salva le lleva al creyente a la obediencia. La fe que salva lleva al creyente a la devoción. La fe que salva lleva al creyente a la pasión por Cristo. Porque Jesús, dice Hebreos, vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces el que cree para salvación, el que cree para vida eterna, se somete a la palabra de Dios, confía en Jesús y hace de Jesús su mayor tesoro. No hace de Jesús algo como a qué acudir cuando tiene necesidades, sino cualquiera sea mi situación, yo sirvo y honro a Cristo. Cualquiera sea mi situación, yo sirvo o vivo para Cristo, porque Él me lo ha dado todo. ¿Quién es Jesús para ti, hermano mío? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un profeta más, como pensaba la gente del pueblo? ¿O el verdadero Dios? ¿O el Salvador de tu vida? ¿O el Señor de tu vida? ¿O tu pan de vida eterna? Entonces vemos ahora que Jesús le pregunta a los discípulos, versículo 15, y vemos la confesión de Pedro aquí. Dice, y Él les dijo, ¿y vosotros? Ya entiendo lo que ustedes me dicen acerca de la gente, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, la declaración de un creyente verdadero. La declaración de un verdadero Hijo de Dios. No exento de dificultades, no exento de pecados, como lo sabemos en la vida de Pedro, pero un creyente verdadero. Hermanos, espero que para ti Jesús no signifique lo mismo que para los demás hombres. Que cuando alguien afuera define a Jesús, tú lo defines de la misma forma. A veces ni siquiera encontramos palabras para poder explicar quién es Jesús o qué significa Jesús para nosotros. Quizás mientras pensaba en eso no encontrabas palabras para poder decir lo que significa Jesús para ti. Pero si tú defines a Cristo de la misma forma que lo define cualquier persona que no tiene a Jesús, entonces lo más probable es que tú no conozcas a Dios. Entonces Cristo ahora se dirige a sus discípulos y les dice, ahora díganme, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros también. ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo yo para tu vida? Tremenda pregunta la de Cristo. Y no es que Él no conocía lo que había en el corazón de sus discípulos, Él lo sabía perfectamente, pero Él quería una declaración pública de fe. Hermanos, el Señor quiere que nosotros no creamos para adentro, que nosotros no vivamos un cristianismo íntimo solamente, sino que lo confesemos, que hablemos acerca de Él. Tenemos mucho que decir acerca de Jesús, a nuestra familia, a nuestros hijos. No calles, no vivas un cristianismo aislado. Porque el Señor quiere que tú confieses, que prediques, que hables acerca de Jesús. Él conocía lo que sus discípulos pensaban, pero Él quería que dijeran públicamente qué es lo que creían acerca de Él. Hoy muchos que se dicen ser cristianos, si le hiciéramos esta pregunta, en muchas iglesias cristianas, si le hiciéramos esta pregunta a muchos falsos maestros, falsos pastores, ¿qué es Jesús para ti? Muchos dirían es su negocio. Muchas falsas iglesias lo que se han convertido en un negocio. Para muchos es una oportunidad, ¿cierto?, de liderazgo, de dominio. Para otros, como decía, es su medicamento para sentirse mejor. Y muchas personas cuando uno le pregunta ¿por qué tú vienes a la iglesia? No, es que aquí me siento bien. Aquí todos mis malos pensamientos se me van. Y está bien, o sea, la iglesia ayuda, la palabra ayuda a sentirse bien, pero no es el propósito principal de por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí por quién es Cristo y por lo que Cristo significa para nuestra vida. Como dije, no es aquel que cumple nuestros deseos, hermanos. No es nuestro hombro en el cual podemos llorar solamente, aunque le lloramos a Él y le pedimos a Él. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, al cual debemos obedecer, al cual debemos servir. Es todo para nosotros.
Le debemos obediencia. Estamos llenos de gratitud en nuestro corazón por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque toda la fe falsa con la que se vive muchas veces, todo eso, todos ellos le van a abandonar un día. A Jesús, hermano, usted si ha leído los evangelios se va a dar cuenta. Jesús se hizo famoso en el primer año. Leíamos ayer en el culto familiar con la familia que en Marcos capítulo 1, donde Jesús ya no podía entrar en la ciudad, porque ya todos sabían acerca de sus milagros. No podía entrar, entonces esperaba afuera y la gente venía afuera a Él. Pero ¿saben qué? Todos ellos tenían una fe falsa. En Juan capítulo 6 todos le abandonaron porque dijeron: dura es esta palabra. Ellos no querían el evangelio, ellos no querían a Jesús porque era el pan de vida eterna, no querían a Jesús por lo que era, sino porque Jesús estaba dándole panes, Jesús le estaba dando peces, Jesús los estaba alimentando, Jesús les estaba sanando. Eso es lo que quería la gente. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón egoísta. Queremos que todos estén pendientes de nosotros. Queremos que todos nos solucionen los problemas. Hermanos, a veces vivimos como si nosotros fuéramos el centro del mundo y mis problemas fueran los más importantes del mundo. Y olvidamos lo que Jesús es para nosotros y el valor que tiene. Y que a pesar de todas las circunstancias del mundo, a pesar de que todas las cosas a veces malas me lleguen a la vida, yo debo servirle, honrarle y amarle porque Él es el Señor y Dios. Cristo es Señor y Dios de nuestra vida. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Aquí le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda declaración de Pedro. Me saco el sombrero ante las palabras de Pedro como discípulo del Señor, representando a los discípulos. Él es el Cristo. La palabra Cristo en la Biblia significa el ungido de Dios, aquel que fue ungido por el Espíritu Santo para realizar la obra en la tierra. Cristo es el título dado para el Mesías. La palabra Cristo y Mesías es lo mismo en griego y en hebreo. Significa exactamente lo mismo, el ungido de Dios. Entonces tú eres el ungido, aquel que viene con la unción, con el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer la obra aquí en la tierra. Y no solamente eres el Cristo, no solamente eres el Mesías, el ungido de Dios, sino eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que quiere decir Pedro aquí es que Jesús es el Hijo de Dios, que tomó forma humana. Es la segunda persona de la Trinidad de Dios que tomó forma de hombre para ser nuestro mediador. Pero por ser el Hijo de Dios, todo judío entendía claramente que el Hijo de Dios, o al atribuirse el título de Hijo de Dios, Él tenía los mismos atributos de Dios, tenía la misma esencia de Dios, era igual a Dios. Recuerden que en Juan capítulo 5 y en Juan capítulo 10, los judíos querían apedrear a Jesús porque Él decía ser el Hijo de Dios, haciéndose, dice, igual a Dios. O sea, el decir el Hijo de Dios no es como lo entienden los testigos de Jehová, que dicen entonces es inferior a Dios. No, el ser Hijo de Dios significa ser igual a Dios. Entonces Pedro lo está reconociendo como el Dios hecho carne, como el Hijo eterno de Dios, que es igual a su Padre en esencia, igual en naturaleza, igual en atributos, y que tiene una relación íntima con su Padre porque es el Hijo del Padre. ¿Se da cuenta la profundidad y lo tremendo de la declaración de Pedro? Al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se usaba eso en la antigüedad para diferenciar a los dioses falsos del Dios verdadero, de los dioses de yeso, de los dioses de plata o de oro. Bueno, tú eres el Hijo del Dios viviente, del Dios verdadero, del Dios que vive para siempre. Ese eres tú. Entonces le reconoce como el Mesías, le reconoce como el Hijo de Dios, le reconoce como el Dios verdadero. Entonces Pedro hace esta tremenda declaración reconociendo a Cristo como el Dios y Señor, y el Dios y Señor de su vida. Hebreos 1, versículos 2 y 3 dice, en estos postreros días
Y después dice el verso 1 que Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas, pero dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. O sea, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gloria que tú ves en Dios el Padre, la ves en Dios el Hijo, porque Él es el resplandor de su gloria. O sea, Cristo es Dios verdadero. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Cristo para ti? Él es el soberano, el Dios de Abraham, el eterno. Entonces, confesar a Cristo, hermano, como Señor, significa reconocer su autoridad, reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. Y el confesar a Cristo y el saber quién es Cristo no nos lleva solamente a hablar de la boca hacia afuera, sino a someter nuestras vidas a su señorío. Tú analiza tu vida. Analiza tu diario vivir y en esa vida, ¿Cristo es tu Señor? ¿Vives sometido al señorío de Cristo? ¿Cristo está presente cada día de tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu diario vivir? Porque eso mostrará, eso evidenciará si tú conoces quién es Jesús. Si tú sabes quién es Jesús verdaderamente. Y por último, hermanos, la revelación divina que vemos en el versículo 17. Dice, entonces le respondió Jesús, verso 17, bienaventurado, bendecido de lo alto, dichoso, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, nosotros los creyentes conocemos a Dios no simplemente por nuestro libre albedrío, no porque nosotros un día decidimos creer en Jesús, a pesar de que también fue un acto de la voluntad, sino porque Dios se reveló a nosotros a través de su palabra y su Santo Espíritu. Si nosotros tenemos luz hoy día, hermanos, es porque Dios nos alumbró con su Santo Espíritu para que nosotros pudiésemos ver la luz del Evangelio. Cristo le dice a Pedro, tú eres bienaventurado, tú tienes una bendición de lo alto, porque esto que tú declaraste, esta gran verdad que tú declaraste, no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación divina, es una revelación de Dios. Para poder creer que Jesús es el Salvador, para poder creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Dios es verdad, que Cristo es verdadero Dios, necesitas una revelación de lo alto, necesitas una iluminación de Dios en tu corazón, porque el hombre no puede creer en Jesucristo ni rendir su vida si Dios no alumbra sus ojos, porque el hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú necesitas al Espíritu de Dios para poder entender y discernir las cosas espirituales. Pedro recibió esto de lo alto, recibió esto de Dios. Cristo lo había dicho en Juan capítulo 1, cuando Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos, hijos de Dios, no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios mismo es el que obra. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Pedro mostró ser un verdadero hijo de Dios porque esta revelación la recibió de Dios. Dios abrió sus ojos para él poder declarar esta gran verdad. No la recibió por hombre, no la aprendió de hombre, sino de Dios mismo. Esto subraya, esto nos enseña que creer en Cristo y ser un hijo de Dios y ser salvo es un acto de la gracia de Dios. Hermanos, conocer a Jesús es un acto de la gracia de Dios. Si tú sabes y puedes responder esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y si lo puedes responder con todo tu corazón, es porque Dios ha obrado soberanamente en tu vida.
Y esto debería llenarnos de gratitud y de humildad. Debería llenarnos de gozo, porque si sabemos quién es Jesús es porque Dios ha abierto nuestros ojos. Es porque Dios nos ha dado luz para que nosotros podamos ver. Y esto nos motiva a orar también y a predicar por aquellos que no conocen a Jesús, por aquellos que no saben quién es Jesús, para que Dios les conceda esa revelación. Hermano Pablo pidió oración por eso, y debemos orar constantemente por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que deseamos que conozcan a Cristo, y pedirle: Señor, revélate a ellos. Señor, dale la luz del Evangelio para que ellos puedan ver. Porque sin la luz de Cristo no pueden ver. Dice este precioso texto en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre. ¿Recuerdas ese texto? Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién puede conocer al Padre? A quien el Hijo lo quiera revelar. Y entonces Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, no hay ningún grupo de personas, no hay ningún ser humano en este mundo tan privilegiado como nosotros, tan bendecido como tú y yo, porque conocemos a Cristo, porque se nos ha revelado el Salvador, porque podría haberse revelado Dios a otro y no a mí. Pero ¿por qué fue a mí? ¿Por qué fui objeto de tanto amor? Si no lo merecíamos. Si podría haber sido cualquier otro al que Dios hubiera salvado, pero fuiste tú, fui yo, hermano. Y eso debe llenarnos de gratitud, de gozo, de humildad, de alabanza a Dios, porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y dio luz a tus ojos, luz a tu alma, para que tú pudieras conocer quién es Jesús. Y quizás pudieras decir como Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podías decir como Juan y Pedro en Hechos 4: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo le quiero leer un texto que es aquí ahí de internet, que probablemente lo han escuchado. Yo lo escuché hace muchísimos años en un sermón del pastor Sugel Michelén, que se llama Más que Salomón. Yo siempre recomiendo ese sermón. Para mí uno de los mejores que he escuchado de Sugel Michelén, Más que Salomón. Cuando él habla de Cristo, hablando de más que Salomón en este lugar. Es tremendo el ejemplo que toma ahí las palabras de Cristo. Pero él cita al final de su sermón unas palabras del doctor Shadrach Lodrich. Shadrach Lodrich fue un pastor bautista afroamericano, muy conocido, un conferencista que predicó, y un hombre muy sabio y muy usado por el Señor en su predicación. Y dicen, porque no está confirmado si fue en ese contexto, se dice que en medio de un culto, una conferencia, le pidieron al doctor Shadrach Lodrich que orara. Fue como 2 semanas antes de él morir. Y él hace una oración hablando tremendas palabras acerca de Cristo, una descripción tremenda acerca de Cristo que realmente es conmovedora. Yo se las quiero leer a ustedes también si no lo han visto, si no lo han leído. Y él dice, no es seguro si son palabras públicas o una oración donde él lo dijo, pero él habla del Jesús como el Rey. Este es mi Rey, dice él. Y él dice estas palabras: la Biblia dice que mi Rey es el Rey de los judíos. Esto fue improvisado, no fue escrito. Fueron palabras espontáneas de este hombre en medio de esta petición que le hicieron. Es el Rey de los judíos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de justicia. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Este es mi Rey. Me pregunto, dice él, ¿lo conoces? Mi Rey es un Rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Es eternamente firme. Es inmortalmente lleno de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces?
Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, dice él, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Qué tremendas palabras del doctor Loveridge para describir a nuestro Señor Jesucristo. Este es el rey que nosotros servimos. Este es el rey que nosotros adoramos. Este es el rey que merece toda la gloria y la honra. El que no merece las obras ni lo peor de nuestra vida. Él merece lo mejor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Crees con todo tu corazón que Jesús es tu Salvador? ¿Es tu suficiente Salvador? ¿Has creído tú en Jesucristo como el Señor de tu vida? ¿Has sido salvo? ¿Has sido rescatado por la gracia de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados ante este gran Jesús? Si tú eres un creyente, ¿qué significa Jesús para ti hoy? Él gobierna tu vida. Hermano, está claro que necesitamos conocerle más. Necesitamos conocerle más para así adorarle más y servirle mejor como Él solo lo merece. No hay otro digno. Cantamos, ¿cierto? Ese canto de que Él es digno. ¿Hay alguien que es digno? Dice la pregunta. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien que pueda el sello leer, el libro leer y el sello abrir, como dice Apocalipsis 5? Solamente el león de Judá. Solamente el cordero que venció. Solamente Él es digno de ser adorado. ¿Quién es Jesús para nosotros? Oremos. Amado Dios, eterno Padre, damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo Él es Dios y no hay ningún otro como Él. Oh Señor, ayúdanos a comprenderlo cada día más, para así adorar a aquel que es digno, al Verbo eterno de Dios, al Dios encarnado, al pan de vida, a la fuente de vida eterna que nos ha dado esperanza y salvación. Gracias, Dios mío, por nuestro Señor y por enviarlo para morir por nosotros y para regalarnos a la vida eterna y para regalarnos esa luz que hoy día nosotros tenemos, con la cual podemos contemplar tu gloria y admirar tu santidad, tu majestad, Señor. Gracias porque Él es digno y porque Él es Dios, porque en Él podemos confiar. Bendice a tu pueblo, bendice esta iglesia, Señor, y danos un conocimiento más profundo de quién es Cristo. Y una adoración más profunda, y un servicio más profundo. Señor, porque tú mereces ser honrado, Señor. Perdona nuestra adoración deficiente. Perdona nuestro servicio deficiente, Señor. Y Señor, te pedimos que mire nuestro corazón humillado y nos concedas el poder servirte con pasión, el ser una iglesia apasionada, una iglesia adoradora, una iglesia que te sirva y te honre con todo su corazón.
Bendice esta congregación, Padre, de hijos tuyos, este pueblo tuyo aquí en San Carlos, esta manada pequeña, este rebaño, Señor, que tú has salvado por gracia. Bendícelos, Señor, y fortalécenos. Yo sé que hay en medio nuestro, Padre, niños, jóvenes, adultos incluso, que a lo mejor no te conocen. Señor, revélate a ellos. Revélate por gracia, por misericordia, como lo has hecho también con nosotros. Dale la luz del Evangelio de Cristo y que puedan ver con ojos espirituales la gloria de Cristo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.